La guerra judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la guerra híbrida. Larissa Ramina. Brasileña. Profesora de Derecho Internacional de la Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil, en los niveles de maestría y doctorado. Doctora en Derecho Internacional por la Universidade de São Paulo, USP. Postdoctorado por la Université Paris-West-Nanterre-La Défense, Francia. Miembro del Instituto Joaquín Herrera Floresal, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia de Brasil, ABJD, y del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, CLAJUD. Autora de libros y artículos sobre derecho internacional y derechos humanos. ¿Quién es el verdugo en nuestro plan de muerte política y jurídica del oponente? Hay un poder del Estado que viene al pelo para la tarea. Se ocupa de individuos y actúa con precisión quirúrgica sin necesidad de ejércitos, de golpes ni de sangre. El viejo y conocido Poder Judicial. Zaffaroni, Camaño y Beck-Weiss. El 19 de febrero de 2019, en un discurso muy contundente, la actual vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, CFK, reiteró la alerta ante la estrategia del llamado lawfare, o guerra judicial, en curso contra gobiernos y fuerzas progresistas en América Latina, exponiendo las acusaciones reveladas en el escándalo de Alessio, o el llamado de Alessiogate, como se quedó conocido. El caso involucró al fiscal Carlos Stornelli, al juez Claudio Bonadío, el Sergio Moro argentino, de la Corte de Comodoro Pai y a todo el entramado del sistema judicial argentino en la formulación de la falsa causa de los famosos cuadernos, con la evidente participación de la Embajada de Estados Unidos. El escándalo de las revelaciones iniciadas por el portal Cohete a la Luna, del periodista Horacio Verbitsky, surgió a partir de denuncias y grabaciones presentadas por el productor agrario Pedro Echevest sobre la participación de un agente, Marcelo de Alessio, al servicio del fiscal Stornelli, en un sistema ilegal de extorsión y presión a través de acuerdos de culpabilidad y falsos arrepentimientos, para incriminar a empresarios y empleados del gobierno anterior, o desalineados con los intereses neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, citado en las causas de los cuadernos. Esta denuncia adquirió una dimensión institucional y política de extrema gravedad, ya que el juez Ramos Padilla decidió tomar el caso, con base en pruebas debidamente registradas y escritas, sobre la participación directa de la Embajada de EU. Por ello, CFK se refiere en el citado discurso a un cuaderno de pruebas, en de Alessiogate. Esta sí certificada, a diferencia de las fotocopias de la llamada causa, cuadernos, desatada por el juez Bonadío y montada en una trama ilícita de espionaje desde el exterior, con el apoyo de poderes políticos, legisladores oficialistas y periodistas de los medios hegemónicos. En diciembre de 2021, ante un planteo del fiscal imputado Carlos Stornelli, la Cámara de Casación ordenó que el caso de Alessio pasara a los tribunales federales de la capital federal y dejara de tramitar ante el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Padilla. En su discurso, CFK menciona que mecanismos de arrestos preventivos como el del diputado Julio Devido, Frente para la Victoria, FPV, preso sin pruebas, el exvicepresidente Amado Boudou, FPV, detenido nuevamente sin pruebas, el excanciller Héctor Timerman, FPV, quien murió de cáncer y fue acusado injustamente, junto con el expresidente, de traición a la patria, por la firma de un memorando de entendimiento con Irán para investigar el caso AMIA, indican el mismo esquema de lawfare experimentado en Brasil, con la creación de la Operación Lava Jato. El Lava Jato actuó como partido político para perseguir a los líderes del Partido de los Trabajadores PT, impulsar un golpe de Estado contra Dilma Rousseff y alimentar el odio contra Lula para facilitar su arresto ilegal, así como la elección de Jair Bolsonaro y la imposición de un proyecto neoliberal que perdió en las urnas 4 veces consecutivas. Argentina, marcada por los años históricos del peronismo, ya sufrió reiteradas amenazas a la soberanía nacional con el exembajador estadounidense Spruill Braden, involucrado desde 1945 en conspiraciones y disputas de poder con Perón. Sectores progresistas de la sociedad argentina han alertado sobre la gravedad del escándalo institucional puesto en evidencia con el de Alessiogate, que representa una amenaza para el propio Estado democrático de derecho, como en la época de la dictadura militar. Con respecto a la causa Vialidad, en su último juicio oral, en diciembre de 2022,
Poco antes del veredicto, CFK expuso las 20 mentiras de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante el transcurso del caso. La vicepresidenta calificó de pelotón fusilero al tribunal que la juzga en la causa y a la inspectoría que la acusa de haber liderado una asociación supuestamente ilícita, por haber inventado hechos, ocultado otros, tergiversado y mentido. Al mismo tiempo, acusó al sector del Poder Judicial con sede en Comodoro Pi de fijarse en las causas que tienen a ella como integrante de una supuesta asociación ilícita, pero no en aquellas otras en las que es víctima de una asociación ilícita organizada para asesinarla. CFK comparó el funcionamiento actual del Poder Judicial con la injerencia de las Fuerzas Armadas en la política durante el siglo XX. El Partido Judicial vino a reemplazar al antiguo partido militar. Buscan estigmatizar y disciplinar al peronismo, mencionó. Tras leer el veredicto de la causa Vialidad, CFK alegó que la sentencia es producto de una persecución política en su contra, similar a la persecución política de otros líderes populares en América Latina. La vicepresidenta también destacó que la persecución va en contra de la defensa de los intereses populares que estos líderes han encarnado en las últimas 2 décadas en la región, y que estos ataques se estructuran en poderes de facto articulados entre sectores judiciales, corporaciones económicas, partidos de derecha y la intervención de sectores políticos estadounidenses. Entre 2015 y 2019, CFK fue procesada reiteradamente, llegando a tener más de una docena de procesamientos en su contra, en casi todos los casos impulsados por los mismos jueces, fiscales y otros miembros del Poder Judicial que tenían vínculo con el entonces presidente Mauricio Macri. Además de designaciones irregulares, los registros de proximidad entre fiscales, jueces y el expresidente Macri son abundantes, así como la coincidencia temporal de esos encuentros sociales con actos procesales en las distintas fases de causas contra CFK. La cercanía entre los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y el juez Gustavo Hornos, además de otros magistrados involucrados en la causa, guarda coincidencias con el comportamiento de los fiscales y jueces. De la Operación Lava Jato en Brasil, que resultó en fuerte persecución político-judicial contra Lula. Al mismo tiempo, existen pruebas de que el Poder Ejecutivo, durante la gestión de Mauricio Macri, 2015 a 2019, diagramó operativos de vigilancia e inteligencia contra CFK y sus allegados, y escuchas ilegales filtradas en múltiples medios. La causa Vialidad muestra fuertes indicios de manipulación del caso judicial con fines políticos. Lo que ha quedado en evidencia es que el lawfare impone la culpabilidad como punto de partida. Primero se decide la condena y luego se pone en escena un supuesto proceso judicial para justificarla. De ese modo, se destruye el principio de inocencia, la defensa en juicio y se cae en la aberración jurídica de la condena previa por la cual el acusado debe probar su inocencia en lugar de ser el sistema judicial quien deba probarle su culpabilidad. Sin embargo, una de las características más importantes del lawfare es su multidimensionalidad. Como fenómeno multidimensional, está claro que el público en general no percibe todas sus dimensiones. El lawfare implica dimensiones nacionales, en plural porque involucra la dimensión nacional del país blanco o de destino, pero también la dimensión nacional de EU, además de involucrar la dimensión internacional. Por otro lado, es claro que los casos de persecución política a través de los tribunales se han expandido por toda América Latina, y siempre persiguiendo el mismo objetivo, esto es, la obstrucción de cualquier proceso alternativo real al neoliberalismo. No hay duda de que se trata de un fenómeno complejo que contribuye de manera definitiva al debilitamiento de las democracias latinoamericanas, ya que es capaz de socavar tanto el principio de mayoría como el propio Estado de Derecho. En general, la persecución jurídico-mediática es orquestada contra gobiernos que han alcanzado el poder estatal a través de un proceso electoral legítimo, por una oposición derrotada en las urnas, por lo que el lawfare también puede ser visto como una forma de golpe de Estado blando. El lawfare es parte de la estrategia de la llamada guerra híbrida, de la cual la guerra judicial es una de sus modalidades. Comprender las guerras híbridas del siglo XXI requiere una profunda investigación histórica, que se remonta al menos al final de la Guerra Fría y al momento de la reformulación de
las estrategias geopolíticas y geoeconómicas de EU, cuando se consolidó una situación inédita de unipolaridad a favor de ese país y con él, la idea de que los valores occidentales obtuvieron una aplastante victoria sobre el fascismo y el comunismo. Con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a principios de los 90, EU se configuró como el único líder económico y político de un sistema unipolar. Intelectuales optimistas como Francis Fukuyama presagiaron un futuro en el que la democracia liberal reinaría supremamente. En este sentido, el liberalismo económico fue presentado por los Centros de Poder Mundial o instituciones económicas internacionales, grandes bancos, corporaciones transnacionales e inversionistas, como la solución a todos los males y vicios de los países exsocialistas y países en vías de desarrollo. Actuando de manera concertada, los centros de poder recomendaron y condicionaron la ayuda financiera a la adopción de políticas económicas liberalizadoras. Esta articulación se conoció como el Consenso de Washington. De hecho, a esta situación siguió, en América Latina, la implementación de los lineamientos neoliberales del Consenso de Washington, en los 90, posibilitados por la ola de gobiernos neoliberales que sucedieron a las dictaduras militares en la región. Al mismo tiempo, asistimos a graves crisis en las principales economías de América Latina, Brasil, México y Argentina, así como a la profundización de la desigualdad social que, a su vez, generó el ambiente propicio para el surgimiento de gobiernos progresistas que rechazaron los mandamientos neoliberales. El fracaso de las políticas neoliberales, por lo tanto, impulsó a la región a un giro político sin precedentes, con alrededor de una docena de países eligiendo gobiernos progresistas. Es el caso de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil en 2002, Néstor Kirchner en Argentina en 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay y Evo Morales en Bolivia en 2005. Rafael Correa en Ecuador en 2006 y Mauricio Funes en El Salvador en 2009. No cabe duda de que la frustración con los resultados de las políticas neoliberales desplazó a la región hacia el progresismo, generando un mapa político sin precedentes en América Latina, y frustrando también las ambiciones del poder hegemónico. A diferencia de los gobiernos neoliberales, los gobiernos progresistas enfatizan las políticas sociales y difieren en la decisión sobre cómo ingresar al mercado internacional, porque rechazan las políticas de libre comercio con los países hegemónicos y priorizan iniciativas encaminadas a la integración regional y subregional. Sin duda, hubo una tendencia al revisionismo crítico de los programas liberalizadores de mercado aplicados en los años 80 y 90. En algunos países este revisionismo fue más radical que en otros, resurgiendo, como en el caso de Bolivia, con históricas demandas sociales de participación democrática e integración social de la mayoría de la población de origen indígena. En Argentina, luego de la elección de Néstor Kirchner, las relaciones con Brasil se ubicaron como una prioridad en la política exterior del gobierno. En la región del Cono Sur, los vínculos con Brasil se elevaron a la categoría de relaciones estratégicas, como una herramienta diseñada para maximizar el margen de maniobra de Argentina en relación con EU y la Unión Europea, específicamente en las negociaciones comerciales internacionales y dentro de la Organización Mundial del Comercio OMC. Esto implica que la estrategia del gobierno argentino incluyó políticas de regionalización, como el relanzamiento del Mercado Común del Sur-Mercosur, como prioridades, incluso como base para una vía de desarrollo alternativa a la propuesta por el Consenso de Washington. Este relanzamiento tuvo una doble dimensión. Por un lado, se proponía una profundización de la agenda de integración más allá de los aspectos comerciales previstos en el Tratado de Asunción. Por otro lado, se perfilaba una ampliación del bloque a otros países de la región. América Latina, por tanto, ingresó al siglo XXI con un claro proyecto de integración regional y subregional, es decir, rechazando las políticas de libre comercio con los países hegemónicos y priorizando la cooperación sur-sur frente a los intereses estadounidenses, además de la tónica en políticas sociales. Es este contexto el que explica el fortalecimiento del Mercosur en ese periodo, la creación de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, y también un grandioso proyecto de cooperación sur-sur, que fue la articulación de los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
El progresismo latinoamericano buscó la emancipación política y el fortalecimiento de la soberanía, por ello, provocó la furia y la resistencia de sectores hegemónicos de EU al reconocer tal proceso de progresiva emancipación democrática en la región que, recordemos, cuenta con más de la mitad de todos los recursos naturales en el planeta. Desde el punto de vista regional y multilateral, a partir de los 90, para implementar su proyecto neoliberal, EU avanzó inicialmente en 4 frentes diferentes. Estos frentes fueron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización Mundial del Comercio OMC, el Área de Libre Comercio de las Américas ALCA y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un tratado complejo y amplio, que cubre una vasta área de actividades tanto comerciales como no económicas, y que fue negociado apresuradamente en apenas 2 años, 1991 y 1992, entre Estados Unidos, Canadá y México, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. Durante las negociaciones, México hizo todas las concesiones y ninguna demanda, lo que explica la velocidad de las negociaciones y sus términos draconianos para México y favorables para EU, convirtiendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en una especie de laboratorio del que EU extraería modelos y matrices ideales para sus relaciones regionales y multilaterales, inaugurando una nueva era de tratados económicos desiguales e injustos, desde el fin de los absurdos acuerdos que caracterizaron el colonialismo directo. El capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no fue una excepción, cubriendo todos los tipos de inversiones de un país en otro, de la manera más amplia posible. En el ámbito de la OMC, durante la ronda Uruguay del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1986 a 1993, que dio origen a la organización, Estados Unidos propuso incluir la regulación de los flujos financieros internacionales en el sistema multilateral, lo que fue rechazado por los países en desarrollo, encabezados por Brasil e India. El compromiso alcanzado en el GATT fue el acuerdo sobre medidas de inversión relacionadas con el comercio TRIMS, algo incipiente, muy por debajo de lo que se esperaba lograr. Decepcionado por no avanzar en sus metas en el ámbito multilateral del GATT y la OMC, EU propuso el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su capítulo de inversiones, dentro de su Iniciativa de las Américas, una idea que, en la práctica, pretendía abrir fronteras de los países del continente de manera indiscriminada a los productos de empresas estadounidenses. En esta iniciativa, EU quiso expandir todas las numerosas, amplias e irrestrictas ventajas unilaterales obtenidas de México a los demás países de América, en la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas ALCA. Esta propuesta fue lanzada por George W. Bush en la Cumbre de las Américas de 1994, un año después de que se confirmara el fracaso en la OMC. El ALCA debía ser implementado hasta 2005 en la Cuarta Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Mar del Plata, Argentina. Si bien la reunión tuvo una agenda centrada en el desarrollo regional, Bush trató de imponer la implementación inmediata del ALCA a través de la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a los estados del continente, excluyendo a Cuba. Este proyecto imperialista buscaba promover la desigualdad entre las economías desarrolladas de América del Norte y América Latina, llevando a la desindustrialización de las economías regionales. Entre los objetivos del ALCA estaban la celebración de acuerdos internacionales que limitaran la capacidad de los gobiernos nacionales para actuar sobre su propia economía, medio ambiente y sociedad, la creación de normas comerciales supranacionales que limitaron la capacidad de acción y control de los gobiernos nacionales sobre las actividades de los inversionistas, así como la factibilidad de acuerdos que reduzcan los costos salariales y tributarios de las empresas transnacionales. Por otro lado, también incluyó la aplicación de los llamados programas de ajuste estructural por parte del Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial, que impusieron recortes salariales y económicos en los países endeudados para garantizar el pago de los intereses de las deudas que nunca podrían ser pagadas. En resumen, EU, con la ayuda de Canadá, trató de introducir la liberalización comercial más irrestricta en forma de un tratado de libre comercio global para las Américas que,
como enseña la experiencia práctica de países como México, Colombia, Perú y Chile, solo profundizaría los lazos de dependencia, vulnerabilidad externa, extranjerización de las economías, pobreza, desigualdad social y despojo de los bienes comunes en la región. No es casualidad que fue precisamente en los países beneficiarios de los tratados de libre comercio donde más se agitaron las protestas populares en el continente contra el proyecto del ALCA. Lo inesperado fue que, en el marco de la Cumbre de las Américas de 2005, los líderes progresistas Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva emprendieron una cruzada para defender la soberanía de los pueblos de América del Sur. Paralelamente a ese evento se llevó a cabo la tercera Cumbre de los Pueblos, que llamó a la unidad suramericana para resistir al ALCA. Al pronunciar el discurso de apertura de las sesiones de la cumbre, el entonces presidente Néstor Kirchner se pronunció en contra de la intención de incorporar el tratamiento del ALCA en las deliberaciones, lo que provocó la insistencia de Canadá, acompañado de los gobiernos conservadores de México de Vicente Fox, Panamá de Martín Torrijos y Chile de Ricardo Lagos. Intervenciones posteriores de Lula, Tabaré Vázquez y Hugo Chávez, sin embargo, enterraron definitivamente el proyecto, que fue pospuesto indefinidamente. En la ocasión, Chávez propuso impulsar en la región lo que hoy es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América ALBA, como alternativa al ALCA. Así, la derrota del ALCA marcó el camino para la consolidación de organismos regionales como el ALBA, nacido en 2004 gracias a Cuba y Venezuela. Además, tuvo impacto en la creación del Mecanismo de Cooperación Energética Petrocaribe en 2005 y de la UNASUR en 2008, como un espacio de integración y unidad en los ámbitos cultural, social, económico y político. Esta decisión daría impulso a varios movimientos progresistas en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, entre otros. Venezuela se unió al Mercosur. Luego, con el fin de unir América del Sur con América Central y el Caribe, se creó la CELAC en Caracas, a principios de diciembre de 2011. En noviembre de 2005, por lo tanto, quedó sepultado en Mar del Plata el proyecto estadounidense más ambicioso para las Américas. La batalla de Mar del Plata fue de extraordinaria importancia para los líderes progresistas de la región, pero también bastante difícil, por diferentes razones. Para Kirchner, porque fue el anfitrión de la cumbre y tuvo que oponerse a Bush en su propia casa, y para Lula, porque dentro de su gobierno había sectores favorables al proyecto y contrarios a la integración latinoamericana. Vale recordar que la movilización popular en Mar del Plata, producto de la efectividad de una larga campaña continental por el no al ALCA, contribuyó a la victoria, además de la impopularidad de Bush por las intervenciones en Afganistán e Irak. Poco después, Evo Morales llegaría a la presidencia en Bolivia, y el año siguiente, Rafael Correa haría lo mismo en Ecuador, alterando significativamente el mapa sociopolítico de América Latina y confirmando el retroceso del imperialismo en la región. En 1995, después de la Cumbre de las Américas de 1994, Estados Unidos también instó a la OCDE, que es una especie de club de países ricos bajo su liderazgo, a elaborar un acuerdo multilateral de inversiones SAMI. Otros 7 países fueron invitados a participar como observadores, incluidos Argentina, Brasil y Chile. Antes de recurrir a la OCDE, se prefirió la OMC porque en este frente multilateral sería posible llegar a los países objetivos, es decir, a los países en desarrollo, a diferencia de la OCDE, que reúne a los países desarrollados. Las negociaciones del AMI comenzaron en 1995 y fueron abandonadas definitivamente. En 1998, incluso en el contexto de protestas contra esta iniciativa. En resumen, la propuesta de insertar el capítulo de inversiones del modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la OMC no prosperó. El ALCA sufrió un rotundo fracaso y las negociaciones en torno al AMI tuvieron que abandonarse. En una mirada geoestratégica, todos estos hechos corroboran una cierta pérdida de control de América Latina por parte de Estados Unidos que, sin embargo, necesitaba mantener su patio trasero, su American Backyard, su zona natural de influencia, incluso para enfrentar las amenazas hegemónicas que se avecinaban de China y Rusia, países que ya estaban articulados con Brasil en los BRICS.
Evidentemente, todo esto generó resistencias de sectores hegemónicos en reconocer este proceso de progresiva emancipación democrática en América Latina, región que posee más de la mitad de todos los recursos naturales del planeta gracias a la Amazonía. En el contexto del comercio internacional, el entierro del ALCA inició la ofensiva estadounidense para negociar tratados bilaterales de libre comercio, TLC, con varios países de la región. Al mismo tiempo, el bloqueo de la ronda de Doha de la OMC bajo el liderazgo de Brasil e India representó la articulación de los países en desarrollo para enfrentar la inmovilización económica que les fue impuesta sin resistencia alguna en el momento de la creación de la OMC. Por otro lado, UNASUR comenzó a presentarse como un foro alternativo a la antigua Organización de Estados Americanos OEA para la solución de problemas regionales. Al mismo tiempo, Honduras y México, países tradicionalmente aliados de Estados Unidos, apoyaron en 2008 el regreso de Cuba a la OEA mientras Estados Unidos mantenía el embargo económico. Enseguida se unieron al ALBA. Esto explica por qué empezamos a ver un esfuerzo de los sectores hegemónicos por contener este giro progresista. En América Latina, con golpes de Estado tradicionales y de nuevo tipo en Venezuela en 2002, Honduras en 2009 y Ecuador en 2010, luego en Paraguay en 2012 y en Brasil en 2016, además de la reactivación de la Cuarta Flota Naval de Estados Unidos y el aumento de su ayuda militar a Colombia. En Argentina, la persecución judicial contra CFK comenzó en 2015 y culminó con su condena a 6 años de prisión y la pérdida de todos sus derechos políticos. Posiblemente, el enfoque de Estados Unidos en Medio Oriente debido a los ataques del 11 de septiembre de 2001 fue uno de los factores que allanaron el camino para el surgimiento de varios gobiernos progresistas simultáneamente en América Latina. Es innegable que después del 11 de septiembre, América Latina ha perdido relevancia estratégica, ya que no estaba entre las prioridades en materia de seguridad en la guerra contra el terror. Por otro lado, fue también después del 11 de septiembre de 2001 que comenzó a tomar forma una nueva estrategia internacional para expandir los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos en todo el mundo, a través de la lucha contra los llamados crímenes transnacionales, incluida la lucha contra la corrupción en verdaderas guerras judiciales, en el contexto de la estrategia de la nueva guerra híbrida. Desde hace un tiempo, se advierte que Estados Unidos ha comenzado a utilizar la guerra judicial como instrumento geopolítico, justificándola efectivamente en la lucha anticorrupción. Así, se construyen consensos en torno a la corrupción como el mayor de los males, el enemigo de la democracia, apuntando sistemáticamente a gobiernos progresistas. Sin duda, ese proceso aún incipiente de democratización de las relaciones internacionales en el contexto latinoamericano, con un visible intento de emancipación de la tutela estadounidense, impulsó la implementación de la guerra híbrida, que tiene como una de las modalidades la guerra judicial o lawfare. Se trata, por tanto, de una nueva estrategia de EU para mantener su hegemonía a nivel mundial y regional, ya que cada vez resulta más difícil impulsar intervenciones militares en el formato de las que se dieron en la segunda mitad del siglo XX, es decir, los golpes militares tradicionales que apoyaron dictaduras bajo la bandera de la lucha contra el comunismo. Muchos factores y muchas variables contribuyeron a que las guerras militares compartieran espacio con guerras de un nuevo tipo. El siglo XXI inaugura factores que tienen un fuerte impacto en el declive de la hegemonía estadounidense, incluido el ascenso económico de China, el renacimiento geoestratégico de Rusia y la alianza geopolítica ruso-china. Esto hace que el equilibrio de poder regional en Eurasia sea decisivo para la correlación de fuerzas a nivel global. Y quizás aquí esté la clave para analizar las llamadas revoluciones de colores que tuvieron lugar en esa región o en sus alrededores. Este escenario de multipolaridad a nivel internacional impone límites al enfrentamiento directo entre las grandes potencias, además del delicado tema de las armas de destrucción masiva. Si bien EU aún mantiene el liderazgo militar en la actualidad, la paridad nuclear con Rusia impone límites a la guerra tradicional. Es en este contexto que la guerra fuera del ámbito militar cobra importancia, más allá de tener varias ventajas, entre ellas la versatilidad. Puede asumir diversas formas. Estas formas pueden adquirir nuevos contornos en cualquier momento e implicar el reemplazo de las Fuerzas Armadas
tradicionales y la injerencia en los asuntos internos, incluso el cambio de régimen político, es decir, el derrocamiento de gobiernos. Este es el tradicional regime change, es decir, el cambio de un proyecto de gobierno por un proyecto de oposición, normalmente rechazado en las urnas. Como explica Andrew Corico, la guerra híbrida, entendida como una mezcla de revoluciones de colores y guerras no convencionales, es más barata que la guerra militar y su coste, incluido el político, es muy inferior al coste que suponen los tanques en las calles y los aviones que caen bombas sobre civiles 40. Y 3. La operación Lava Jato no apareció por casualidad, cuando, en un hermoso día de marzo de 2014, la Policía Federal arrestó al cambista Alberto Joseph. Asimismo, la injusta persecución política por la vía judicial llevada a cabo para desterrar a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no surgió por casualidad. La causa vialidad resultó en una sentencia de 6 años de prisión y pérdida permanente de los derechos políticos de una de las mayores lideresas de Latinoamérica. Al contrario, estamos ante un plan regional que pretende destruir a los líderes progresistas de la región con la complicidad del Poder Judicial y los grandes monopolios mediáticos. Hay incluso quien vea una nueva versión del Plan Cóndor, que tiene 2 ejes: el eje mediático que busca generar consenso y destruir líderes y partidos políticos, y el eje judicial donde jueces parciales actúan en connivencia con los intereses que objetivan la obstrucción de cualquier proceso real alternativo al neoliberalismo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.